tomando en cuenta ese antecedente de rabia, uno dice, pucha, ¿qué va a ser pues esta convocatoria a tener en cuenta sabiendo que esa era o ese ha sido el tema más importante del segundo parcial? Y pues esta mañana yo me topo con esto. No, que incluso hasta mal, yo rápidamente viendo les decía que parece que incompleto está su libro porque yo no veo el tema de rabia por ningún lado. Y sucede que rabia es pues estito. O sea, son 2, 4, 5, 6, digamos, ya exageran, 6 planas, 2, 4, 6 planas, pucha. Y esto es rabia de lo tan grande que era el tema antes, que lo hacíamos en 2 clases. Y yo les he dicho qué bien, obviamente siempre qué bien que se acorten los temas, pero también me da miedo al saber de qué y a dónde se van a ir entonces estas preguntas. Y claro, me veo el tema de al lado, que se está nomás semi manteniendo, y el año pasado pues no se preguntó mucho, entonces yo dije a Chagas se puede ir muchas preguntas y también que tengan cuidado. Yo no les digo, oye, váyanse a estudiar, a memorizar lo que son las EDAs, las IRAs y el COVID, que son temas despreciados en segundo parcial porque obviamente pisa más el PAI, pisa más la tuberculosis, pero es que de tuberculosis también han reducido bastante contenido. Entonces, empieza a darte cuenta dónde pueden ir estas preguntas y obviamente toma más con un poco de seriedad los exámenes, los temas correspondientes que se te dan acá de una manera simple y abierta, ¿no? Entonces, oye, si te van a preguntar cosas de rabia que lo van a hacer, espero de que lo que se diga acá sea pues lo preguntado porque obviamente es lo poco que se puede haber rescatado dentro de este texto actual. Así que vamos a trabajarlo. Antecedentes con respecto a la señora Rabia. Mira, mantenemos las mismas cosas que siempre han sido marcadas. Recuerda que la rabia es una zoonosis viral y que afecta obviamente a todos los mamíferos, sean estos domésticos, sean salvajes, inclusive al hombre. Y se transmite, ojo, a través del contacto con la saliva infectada por medio de mordeduras o por arañazos. Ya listo, te han dado una frase clave y muy importante en las preguntas en sí. Recuerda que una vez que aparecen los síntomas clínicos, prácticamente es mortal en todo caso. Todo esto es obviamente muy importante, entonces hay que tenerlo en rojo, ¿no? Toda esa frase. Una vez que aparece la clínica de la rabia, ya es tarde para el paciente en sí. Y mira, lo que sigue aquí a continuación también hay que tenerlo en rojo. Entonces, toda esta última parte, y por qué no decirlo, pues en sí, todo el párrafo vale bastante mucho. Mira, el 99% de los casos, o en los casos de rabia, el virus es transmitido por quién? Por los perros domésticos en sí. Tatúate ese 99% porque sí, históricamente he sido preguntado varias veces ese porcentaje. Bueno, comentarios. La rabia es la causa de alrededor de 60.000 muertes humanas anualmente cada año en más de 100 países en el mundo, afectando principalmente a poblaciones pobres y obviamente vulnerables, que viven en donde? En zonas rurales muy remotas. Aproximadamente el 80% de los casos ocurren donde? En zonas rurales. Y eso ya es a tener en cuenta como dato. Nuevo, no, ya estaba en las ediciones antiguas. Pero ten cuidado porque obviamente al recortarse la teoría que preguntar, pueden empezarse a agarrar de la parte estadística. 80% en la zona rural. Listo. Y esto obviamente vale oro. ¿Por qué? Porque claro, esto es la medida general. Sabes que el lavado inmediato y a fondo de la herida, ¿con qué? Pues con agua y con jabón, después del contacto con un animal sospechoso es fundamental y puede salvar vidas. ¿Eso por qué? Pues porque el virus es bastante sensible al jabón, que lo elimina fácilmente y es muy fácil de conseguir respectivamente. Que ojalá que siga esa tablita, pero parece que no sigue en este tema actual. Bueno, la OMS lidera pues el famoso colectivo de Unidos contra la Rabia para alcanzar el objetivo de ninguna muerte humana por rabia para el año 2030. Bueno, está vigente, entonces cuidado. No digo que te lo aprendas, pero mira, que está. Y en sí una buena idea. Oye, ¿qué te parece si para el 2030 nadie ya se muere por rabia? Pues tú dices bien. Ahora, ten cuidado que esta pues podría ser una pregunta que nosotros le decíamos, ¿no? Cada 28 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia para promover la lucha contra esta enfermedad, aumentar la concientización sobre su prevención y conmemorar los logros alcanzados. Cuidado con esa fecha, que la de la tuberculosis era el 24 de marzo y el 28 de septiembre pues Día Mundial de Lucha contra la Rabia. En Bolivia se registraron en septiembre, ojo, del 2020, hizo también, cuidado, a septiembre del 2020, 37 casos de rabia canina, de los cuales la mayor concentración se da donde en Cochabamba con 28 casos, La Paz con 5 y Santa Cruz con 2 y Potosí con 1. ¿Te vas a acordar de todos esos números?
No, pero vete dando cuenta de una cosa, por lo menos con que sepas dónde está la mayor cantidad de casos en el 2020, que ya deberían actualizarlo esto porque estamos en 2023. Pero bueno, ten en cuenta que Cochabamba está pues, en una zona roja prácticamente de casos de rabia respectivamente. Y eso por consideración. Clasificación. Wow, nada más de la historia. Bueno, pasamos. Clasificación. De acuerdo al Código Zoosanitario de la Oficina Internacional de Epizotias, que es la Organización Mundial de la Sanidad Animal, la rabia se encuentra, y esto te tatúas, en la lista B de notificaciones de enfermedades que se consideran importantes desde el punto de vista económico y sanitario. Sí, hay una lista de clasificación por letras de varias enfermedades que algunas, pues, en cuanto tengan una clasificación menor, son a veces tomadas a pasar, digamos, como que otras que inmediatamente en cuanto ves un caso, lo tienes que sí o sí avisar y notificar respectivamente. Entonces, ¿qué te parece esta idea muy importante? Recuerda que, y esto es una regla, todo caso sospechoso diagnosticado clínicamente de rabia humana tiene que ser notificado de inmediato y obligatoriamente. ¿A dónde? A estas tres entidades que sí ya han sido preguntadas. Haz un pequeño esfuerzo. El Programa Nacional de Zoonosis, al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y al Centro Nacional de Enlace respectivo, que son las entidades que se encuentran monitorizando a este programa correspondiente y a los casos a nivel nacional. Recuerda que todo caso positivo de rabia humana será registrado en los establecimientos para la atención médica y obligatoriamente tiene que ser notificado dentro de, y esto te tatúas, que también ya ha sido preguntado, 24 horas de ser declarado positivo por un laboratorio oficial. Conclusión de esta partecita, que todo caso tiene que estar registrado. Ninguno puede quedar en el anonimato ni quedar como cuenta historia respectivamente. ¿Sí? Entonces ten en cuenta eso, por favor. Rabia humana. Definición. Recuerda, es una enfermedad zoonótica, mortal e infectocontagiosa que afecta ¿a dónde? Pues al sistema nervioso central, produciendo ¿qué cosa? Palabra clave, encefalitis, inflamación del encéfalo, producida por un virus correspondientemente en sí, ¿no? De la familia de los Rhabdoviridae y del género de los Lisavirus. ¿Esto ya ha sido preguntado? Sí, te voy a pedir que hagas un pequeño esfuerzo en sostenerlo. Género Lisavirus y de la familia de los Rhabdoviridae. ¿Que penetra en el organismo a través de qué? Pues a través de la mordedura de un animal rabioso, doméstico o salvaje. Con mayor frecuencia, sabes que es el perro y se caracteriza por una encefalitis aguda, lastimosamente irreversible y que evoluciona hasta la muerte respectivamente, ¿no? Etiología. Recuerda que el agente causal de esta enfermedad es un virus que tiene forma de bala, mira, y que es de genoma ARN, que esto lo vamos a ver en la parte final, ¿no? Perteneciente a la familia de los Rhabdoviridae y al género Lisavirus, el cual tiene 7 serotipos correspondientes, ¿no? Y entonces aquí es donde un ratito le doy plum y nos vamos a buscar pues justamente a ese señor virus de la rabia, ¿no? Ay, que esta es la miocardiopatía hipertrófica que estábamos viendo en biología celular hace ratitos, ¿no? Terminando el capítulo 17 ya, que nos falta un solo capítulo y vamos a terminar biología, qué bien. Virus de la rabia. Ahí está. Y mira, qué irónico que este virus tenga forma de qué? Pues de una bala. Y tú dices, wow, es que la bala mata. Y sí, este virus realmente es bastante mortal. Recuerda asociar cositas muy simples y sencillas y plup, lo volvemos a poner. Entonces, mira, nosotros sabemos que la rabia, el virus de la rabia con R de rabia es el tipo de material genético ARN, que hay dos tipos de virus, ¿no? Los ADNs y los ARNs, y la rabia pertenece a los virus ARN, pertenecientes a la familia de los rotavirus, género Lisavirus, el cual existen 7 genotipos identificados en sí. Bueno, ciclo de transmisión. Los principales ciclos de transmisión en el país son 3, y sí, ten cuidado con esto ahora que también podría ser preguntado. ¿Ya lo has sido preguntado? Pues sí, te van a hacer confundir entre los 3. Reconócelos. Y está facilito. Mira, el ciclo urbano. Bueno, para empezar, yo me tengo que saber todos estos 3. Así que, bueno, subrayo por si acaso. Ciclo urbano es el de mayor transmisión provocada por animales domésticos de compañía, o sea, pesitos y gatitos. En cambio, en el ciclo silvestre, este está provocado pues, por animales silvestres como murciélagos, zorros, felinos silvestres y otras especies. Y en el ciclo rural, este está presente en animales de consumo y animales de trabajo, como camélidos, ovinos, equinos, bovinos y otros, quienes están en riesgo de adquirir la rabia a través de los otros ciclos, contagiándose por la parte urbana o por la parte silvestre. Entonces, ¿te das cuenta dónde podrían preguntarte algo? Sí, por favor, aprende a reconocer bien el ciclo silvestre
del rural, que más o menos puede que parezca lo mismo, puede, pero obviamente tú lo sabes que no. Silvestre, animales silvestres, ya está, por afuera. Rural, animales de consumo o de trabajo en sí, ¿no? Y ahí te ponen una fotito toda guapa de los ciclos correspondientes y que te llevan a una forma irreversible que acaba pues en la muerte en sí, ¿no? Comentarios, entonces, el virus de la rabia es muy sensible. Y esto con rojo, obviamente todo esto lo vamos a marcar porque antes esto estaba totalmente descrito en un cuadro, porque mira, yo no estoy viendo mi cuadro, me lo han quitado ese cuadro que obviamente había que tatuarse, ¿no? No está aquí, no está aquí, lo han quitado, entonces totalmente esto te lo tienes que tatuar. Los virus de la rabia son muy sensibles a la acción de agentes físicos y de químicos. Eso es una buena noticia. En muy pocos minutos se inactivan por la acción de la luz solar, con la desecación, con la radiación ultravioleta, los cambios de pH, la temperatura, el uso de disolventes de lípidos, jabones y detergentes. Y esto pues obviamente nosotros recalcamos porque obviamente sabes que la primera medida frente a una mordedura de animal es el lavado de la lesión con abundante agua y jabón respectivamente, ¿no? Que eso cuántas veces no ha salvado a muchas personas. Que parece tonto, pero es que algunos hasta se olvidan con el susto de lavar. ¿Si te has salvado la herida? No. ¿Y qué? No, que sí, que es que ya, pues en ese rato pues hay que hacerlo más rápido. Clínica. Chicos, de la rabia, obviamente hay que saberse la clínica. Obviamente hay que saberse la clínica. Tantas veces se ha preguntado. Y claro, ante el recorte de presupuesto, entonces obviamente de ahí va a entrar pues las preguntas. O ten cuidado que por aquí se viene. Te voy a pedir que hagas un esfuerzo de acordarte el periodo y sí, los días, si duran días, semanas, te lo tienes que acordar. Ahora sí es más que cuando. Bueno, periodo de incubación y síntomas. Esas son las dos fases donde, mira, hasta el final son en las que se divide la clínica de una persona con rabia. La incubación y los síntomas. Recuerda lo que se te ha advertido al principio. Cualquier persona que sobrepasa esta línea, o sea, entra en los síntomas, ya no hay vuelta atrás. Periodo de incubación. Recuerda que por lo general dura de 3 a 8 semanas y en raros casos puede ser hasta de 9 días o incluso prolongarse más allá, hasta 7 años. Según, obviamente, qué cosa, tomando en cuenta la gravedad de la herida, la ubicación con relación a la distancia del encéfalo o incluso la cepa del virus inoculada. Estos son factores que pueden hacer que una persona incube o más rápido o más lento el virus correspondiente, pero que oscila entre ese periodo respectivo de las 3 a las 8 semanas normalmente. Que luego se viene el periodo de los síntomas en el ser humano. Este se subdivide en estas tres fases correspondientes y obviamente te voy a pedir el favor de que te acuerdes la secuencia de las fases, las semanas que duran y su clínica correspondiente, porque ahí nomás está la pregunta de hacerte confundir si esto pasa en esta fase verdadero o falso. Entonces vamos, fase prodrómica, es decir, aquella que contiene los síntomas inespecíficos. ¿Cuánto dura? De 3 a 6 días. ¿Caracterizado por qué? Si te dicen síntomas inespecíficos, tú créetelo lo que vayas a leer. Alzas térmicas persistentes, alteraciones sensoriales imprecisas como tener hormigueos o parestesias, o un dolor relacionado con el lugar de la mordedura, malestar general y fiebre. Que obvio, esa fiebre no cede contra ningún antipirético. Dolor detrás de los ojos, falta de apetito, insomnio, dolor de cabeza, sensación de angustia e intranquilidad e irritabilidad. Mira, que si tu paciente no te contaría que le han mordido o no verías la lesión de la mordedura y te lees todo el resto de la clínica, de estos síntomas y signos podría ser cualquier cosa, otro tipo de encefalitis y de problemas a nivel inflamatorio del sistema nervioso o hasta muscular, o sea, podría parecer cualquier cosa. Claro, el antecedente de la mordedura del animal siempre está pues puesta ahí respectivamente. Entonces, eso es lo que a nosotros por lo menos, uy, esto se ha movido, eso es lo que a nosotros pues nos guía acerca de qué, de tener ese antecedente y decir, oye, no será rabia, pues hay que tener ya cuidado en sí. Porque ya cuando el paciente pasa a esta fase que es la excitación, ya se manifiesta por síntomas y signos neurológicos en sí. Mira, dura un poquito menos, 3 a 5 días, y el paciente sigue teniendo fiebre y ya va presentando, por ejemplo, hiperestesia y cialorrea. Mira que esto significa salivación abundante. Posteriormente, hay espasmos de la laringe y contracciones musculares dolorosas. ¿Ante la presencia de qué? De, por ejemplo, el agua, el aire y la luz. Es decir, es la etapa donde el paciente presenta las famosas fobias correspondientes. Hidrofobia, aerofobia y fotofobia correspondiente. Las personas pueden manifestar respuestas agresivas, dificultad para tragar, delirio, alucinaciones y convulsiones. Que si te has dado cuenta, por eso todo se asocia a esto. Allá los problemas y manifestaciones ya no tan inespecíficos, sino más
neurológicos en sí. Recuerda que al examen clínico se puede evidenciar ¿qué cosa? Un aumento de los reflejos osteomusculares, aumento de la frecuencia cardíaca, dilatación de la pupila y aumento de la salivación, aumento de la frecuencia respiratoria y lagrimeo, un estado de activación simpática o de la respuesta de lucha-huida, patrocinada también pues, por este señor virus correspondiente en sí, para luego pasar a la última fase, la paralítica. ¿Cuánto dura? Mira, es pequeñito, 1 a 2 días. Se caracteriza por tener fiebre continua, suele observarse hemiparesias, parálisis flácida y termina en el coma y la muerte del señor paciente. Entonces, si tú te fijas acá desde un pantallazo muy en grande, realmente la clínica de la rabia es cuestión corta. Si bien el periodo de incubación estás viendo que es bastante prolongado, mira, de 3 a 8 semanas, 8 semanas son casi 2 meses, te alcanza para hacer profilaxis. Vale oro ese periodo de tiempo para hacer algo por ese paciente, porque si te fijas la clínica, mira, dice 3 a 6 días el primero, el segundo 3 a 5 días, el otro 1 o 2 días, casi en 2 semanas el paciente va a complicarse en picada. Y claro, obviamente en 2 semanas el paciente está muerto. Entonces, obviamente, te dan pues este periodo de incubación como si fuera, ¿no? Acto mágico y decir, hay que hacer algo por este paciente. ¿Bajo qué? Bajo el antecedente de la mordedura, ¿no? Entonces, por eso es que siempre se dice, ¿no? Ante cualquier mordedura hay que llevarlo, por más insignificante que sea, a un paciente a consulta, porque claro, uno no puede sospechar si lo dejas, no avisas, escondes, pucha, esto se va a complicar y sabes que esta cosa es irreversible una vez en la que está en la fase de los síntomas. Bueno, ya cerrando su querido tema, diagnóstico. ¿Cómo es el diagnóstico? Pues de acuerdo a los signos y síntomas presentes en las fases clínicas, que recuerda que en las últimas fases es donde normalmente tú ya vas a decir, pucha, sí, pues lastimosamente esto era una rabia y que ya no se podría hacer muchas cosas en sí. Obviamente, el apoyo crucial para el diagnóstico es pues el laboratorio. ¿Cómo? Mediante la identificación del virus o la detección de ¿qué? De antígenos en el tejido nervioso. Puede ser las pruebas antes de la muerte o después de la muerte ya del paciente. Entre las muestras ante-mortem, donde ahora sí te voy a decir que tengas cuidado porque obviamente esto puede ser preguntado, se encuentra solicitar las pruebas de ¿qué? De tejidos como los que están siendo puestos acá, a la palestra, ¿no? Entonces, mira, se tiene que buscar a los virus o detectar antígenos en la sangre, por ejemplo, ¿no? O buscar en cualquiera de estos tejidos correspondientes, que al final de cuentas, en un paciente que ya ha fallecido, en lo que es la autopsia, directamente ya la muestra proviene directamente del cerebro, ¿no? Hacer una necropsia correspondiente que obviamente ya confirma que la causa de muerte del paciente era por rabia canina, respectivamente. El tratamiento. Medidas generales. El tratamiento obviamente es gratuito. Y sí, tontamente esto ya ha sido preguntado, que te cobraran 60 bolivianos y ha habido gente que decía que sí, verdadero, le han puesto la pregunta y después han dicho, ¿qué? No he leído esa parte. Oye, el tratamiento de la rabia es pues obviamente gratuito. No está contraindicado en madres embarazadas sometidas a riesgo rábico, es decir, el embarazo no es una contraindicación para recibir los antisueros rábicos y el tratamiento correspondiente. Obviamente requiere, ¿qué cosa? El llenado de su ficha correspondiente epidemiológica y la denuncia a los servicios de epidemiología del establecimiento de salud y del CEDES, esas tres entidades que obviamente hay que tenerlas en cuenta en sí. Recuerda que el éxito o el fracaso de tu tratamiento van a depender de cualquiera de estos factores, que cuidado, que aquí estén ahora las nuevas preguntas de este tema respectivo. Ahora, date cuenta, ¿te vas a memorizar todo esto? No, dale un poco de sentido común. Oye, ¿de qué depende el éxito o el fracaso de una terapia? De cualquier tratamiento en sí, pero ya abocado a la rabia. Primero depende del momento en el que tú obviamente inicias la administración de los biológicos antirrábicos, de los sueros antirrábicos para el paciente. Depende del periodo clínico en el que se encuentra el paciente, obviamente. Recuerda que cuando el paciente ya fue inoculado con el virus de la rabia, ya se encuentra en las 3 primeras semanas del periodo de incubación de la enfermedad, y la administración de biológicos específicos obviamente son el único tratamiento posible. O sea, durante toda la etapa de incubación, el único tratamiento posible es la administración de los biológicos, de los sueros antirrábicos para ese paciente, que tiene que tomarlos y cumplir con el esquema completo respectivo. Porque mira, el inciso D es el peligro, pues cuando el paciente ya se encuentra en el periodo de prodrómico o de estado, en la fase clínica, el paciente lastimosamente es considerado terminal, o sea, ya no, pues desahuciado, ya se va a morir, hagas lo que hagas. Por lo tanto, la administración de las vacunas o el suero antirrábico ya es tardío, ya que no alcanza a producir, ¿qué cosa? Los suficientes anticuerpos para detener el avance de la enfermedad hasta el sistema central.
El tratamiento específico entonces es la vacuna, a la que se agrega en este caso de exposiciones graves el suero antirrábico del ¿no? al paciente respectivamente. Y con respecto a las medidas específicas, pues ya hay que tener en cuenta una cosita muy... Ay, perdón que me haya movido a este lado. Hay que tener en cuenta pues los comentarios finales que te hace aquí el querido texto para cerrar este capítulo. ¿Me tengo que memorizar todo esto? No, ve rescatando cosas que tú harías y que, claro, sería buena idea el hacerlo respectivamente frente a estos casos de mordedura por animales sospechosos, referida a la conducta a seguir en el establecimiento de salud por parte de personal de salud que debería realizar inmediatamente, pues las medidas de intervención aplicables a las personas expuestas al virus rábico tienen que ser realizadas inmediatamente que se presente el caso en el servicio médico. Y comprende, primero, la anamnesis, la entrevista sobre el lugar donde ocurrió el accidente, la identificación del animal agresor, si está con vacuna, si no está con vacuna, identificar al dueño, si no tiene dueño, que si es callejerito, que si es de domicilio, ¿no? Para también buscar contactos que haya tenido con este animal en sí. Obviamente está el aseo local de la herida con agua y con jabón. Puedes usar los anestésicos locales si el caso lo requiere, aunque ellos no hacen nada contra el virus, pero por lo menos alivian el dolor de la herida respectiva y facilitan pues el lavado de la herida, sobre todo cuando son heridas profundas y grandes. En lo posible, ojo, la herida tiene que dejarse sin suturar, no hay que cerrar heridas abiertas, siempre hay que dejarlos para un cierre de segunda intención. Hay que asegurar por eso una muy buena asepsia, una buena limpieza de esa lesión correspondiente. Y lo que todo el mundo se sabe, ¿verdad? La observación en el animalito agresor tiene que ser durante 2 semanas. La referencia al servicio de un segundo o de un tercer nivel es de acuerdo pues al tipo de lesión leve o grave y la localización de la lesión si es que lo amerita respectivamente, ¿no? Que obviamente tú estás viendo que hasta en las noticias se ve que a veces no es un perro, a veces es toda una jauría, ataque de jauría, dicen, ¿no? A los vecinos, a las personas, que claro, esas lesiones a veces llegan a morder arterias profundas, causan hemorragias internas, hematomas, traumas y obviamente pues en un primer nivel en un centro de salud, eso no se puede tratar porque a veces necesitas terapia intensiva, necesitas quirófano, entonces obviamente tienes que referir a ese paciente. Aplicación de la vacuna antirrábica de acuerdo al lugar y la magnitud de la lesión. De acuerdo a la valoración médica se puede aplicar el suero antirrábico. En caso necesario, se realiza el tratamiento con antibióticos como la amoxicilina, el clotrimazol y la eritromicina. Esto principalmente es para evitar lo que son las sobreinfecciones. Y termina aquí su tema. Medidas de prevención de la rabia en animales domésticos. Chicos, hay que ponerle un pequeño ojo a este subtítulo por una cosita que ya lo estás viendo que está aquí abajito. Ajá, y eso es obviamente que hay que saberlo, sí. Obviamente que debe realizarse la vacunación permanente y gratuita de perros y gatos durante todo el año o a través de lo más famoso, las campañas de vacunación. La vacunación contra la rabia se realiza en todos los servicios públicos del país, todos los días y de forma gratuita. En teoría, tú podrías ir a cualquier centro de salud con tu animalito y solicitar la vacuna antirrábica. Eso digo en teoría porque en algunos no están abastecidos o no tienen autorización para dispensar y ya son problemas burocráticos del país. Pero en teoría, como te dice tu libro, tú tranquilamente sin estar esperando una campaña de vacunación, podrías ir con tu mascotita a solicitar la vacunación gratuita contra la rabia para tu animalito. Oye, esto te me vas a tatuar para el examen. Los perritos tienen que ser vacunados a partir del siguiente esquema de vacunación. El primer mes de vida es donde reciben la primera dosis. La segunda dosis, ¿cuándo la reciben? A los 3 mesecitos. La otra, a los 6 meses, a los 12 meses y luego una vez cada año sus dosis de refuerzo correspondientes. Esto viene a ser lo más importante que tienes que acordarte y que sí, ya ha sido preguntado tantas veces el esquema de vacunación de los lomitos y de los mishis, ¿no? De las queridas mascotitas. Recuerda, no existen contraindicaciones para recibir esta vacuna, ni incluso con las hembras preñadas, no, ni siquiera el embarazo es una contraindicación. Con la finalidad de fortalecer las medidas preventivas de control contra la rabia, se deberá promover, ¿qué cosa? El control de poblaciones de perros y de gatos a través de ordenanzas municipales sobre la famosa tenencia responsable de animales domésticos y de compañía. El control en la compra y venta de canes, exigiendo el carnet sanitario y el comprobante de la vacunación antirrábica, el control de tránsitos de mascotas a nivel interdepartamental e intermunicipal, portando como siempre su respectivo comprobante de vacunación antirrábica, que obviamente son formas para prevenir este virus realmente mortal.
Y bueno, pues chatitos, hasta ahí es donde se termina su querido tema correspondiente, que ven que era muy cortito en sí, ¿no?